Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos viendo la primera sección cónica, la cual es la circunferencia. Para entender bien los procedimientos de las ecuaciones de la circunferencia, es altamente recomendable que dominen los temas de distancia entre dos puntos, punto medio, así como recordar cómo elevar un binomio al cuadrado. ¿Qué veremos en este video? La definición de circunferencia, ejemplo de circunferencia en el plano cartesiano y por último un ejemplo aplicativo. Sin más preámbulos, comencemos. Empecemos con la definición de circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico en el plano cartesiano de los puntos P, X, Y y cumplen que su distancia a un punto fijo interior, llamado centro, es la misma. Esa distancia constante se llama radio. Ahora veamos cómo obtener la ecuación de la circunferencia. Recordemos que dados dos puntos ax1, y1, bx2, y2, la distancia entre ellos se calcula como x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado igual a la distancia ab al cuadrado. Esto viene del teorema de Pitágoras. Pero como en la circunferencia la distancia AB es constante y equivale al radio R y es del centro C, H, K a cualquier punto en la circunferencia PX, Y, entonces la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es la ecuación ordinaria de la circunferencia. Ahora veamos cómo aplicar lo anterior en los ejercicios de circunferencia. Para determinar la ecuación de una circunferencia en particular, se necesita sustituir en el modelo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado los siguientes valores. El centro c, h, k, el radio r, y una vez hecho lo anterior hay que hacer las operaciones pertinentes e igualar a cero la ecuación para tener el modelo general de la circunferencia. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo analítico 1. Determina la ecuación de la circunferencia con centro en 5 menos 4 y radio 3. Primero ubiquemos los datos en el plano cartesiano. El centro es 5, menos 4 y tiene radio 3 unidades, por lo tanto nos quedaría una circunferencia así. En este caso tenemos la siguiente información. El centro CH, es 5, menos 4, por lo que el valor de h es 5 y el valor de k es menos 4. Por último nos da que el radio es de 3 unidades, es decir, R es igual a 3. Ahora sustituyamos los valores del centro h igual a 5, k igual a menos 4, así como el radio r igual a 3 en el modelo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Desde el momento en que hay que hacer una sustitución tenemos que usar paréntesis. Por lo tanto vamos a obtener x menos paréntesis 5 al cuadrado más y menos paréntesis menos 4 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Vamos a simplificar los paréntesis extra porque tenemos demasiados paréntesis y es más cómodo trabajar con una menor cantidad. Vamos a obtener que x menos 5 al cuadrado y en este caso menos y menos es más, por lo tanto es y más 4 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Ahora le vemos los términos al cuadrado de la ecuación anterior. Como puedes observar, del lado izquierdo tenemos dos binomios al cuadrado. Recuerda que un binomio al cuadrado se eleva de esta forma. A más b al cuadrado es igual a cuadrada más 2ab más b cuadrada. En el canal tengo un video donde explico este tipo de ejercicios. X menos 5 al cuadrado es x cuadrada menos 10x más 25 y y más 4 al cuadrado es y cuadrada más 8y más 16 y al final 3 al cuadrado es 9. Vamos a igualar a 0. Nos va a quedar x cuadrada menos 10x más 25 más y cuadrada más 8y más 16 menos 9 igual a 0. Ahora vamos a ordenar y simplificar. Ordenar significa poner primero a las potencias al cuadrado, luego a las potencias lineales y por último al término numérico. Nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada menos 10x más 8y y 25 más 16 menos 9 es más 32 igual a 0. Y con esto llegamos a la ecuación de esta circunferencia. Veamos un segundo ejemplo.
Determina la ecuación de la circunferencia con centro en menos 3,2 y que pasa por menos 1, menos 4. Primero ubiquemos los datos en el plano cartesiano. El centro es menos 3,2 y pasa por menos 1, menos 4. En este caso tenemos la siguiente información. El centro es menos 3,2, por lo que el valor de h es menos 3 y k es igual a 2. El radio no se sabe hasta el momento. Hasta ahora únicamente sabemos cuál es la coordenada del centro. Nos hace falta saber la medida del radio. Para encontrarla, consideremos que es la distancia entre los dos puntos, el centro y el punto por donde está pasando. Por lo tanto, apliquemos la fórmula de distancia entre dos puntos, la cual es la siguiente. Consideremos que el centro es menos 3,2, por lo que podemos ver como x1 a menos 3 y y1 a 2. Y al pasar por menos 1 menos 4 podemos ver como x2 a menos 1 y y2 a menos 4. Como la distancia es el radio, entonces el radio es la raíz de menos 1 menos menos 3 al cuadrado más menos 4 menos 2 al cuadrado. Y vamos a obtener que el radio es la raíz de 40, lo cual es aproximadamente 6.3. Luego de todo lo anterior, ya podemos determinar la ecuación de la circunferencia. Recordemos que el centro es menos 3,2, por lo que el valor de h es menos 3, el valor de k es 2. Pero el radio es inexacto, es decir, es raíz de 40. Si el radio no es entero, usa la forma de raíz en la ecuación. Veamos cómo. Sustituyamos el valor del centro y el valor del radio en el modelo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado y vamos a obtener x menos menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a la raíz de 40 al cuadrado. Y nos va a quedar x más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a la raíz de 40 al cuadrado. Ahora elevemos los términos al cuadrado de la ecuación anterior. X más 3 al cuadrado es x cuadrada más 6x más 9. Y menos 2 al cuadrado es y cuadrada menos 4y más 4. Y observa que al elevar la raíz al cuadrado se simplifica. Es decir, raíz de 40 al cuadrado simplemente nos da 40. Por eso les recomiendo que si la raíz no es exacta, usen la forma de raíz en la ecuación. Igualemos a 0 y nos va a quedar x cuadrada más 6x más 9 más y cuadrada menos 4y más 4 menos 40 igual a 0. Y finalmente ordenemos y simplifiquemos como habíamos hecho anteriormente y nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada más 6x menos 4y y 9 más 4 menos 40 es menos 27 igual a 0. Con esto llegamos a la ecuación de esta segunda circunferencia. Ejemplo 3. Determina la ecuación de la circunferencia si los extremos de uno de sus diámetros son los puntos A menos 6,4 y B 8,2. Observa que en este ejercicio no se nos está dando ni la coordenada del centro ni la medida del radio. Pero como hemos hecho anteriormente, empecemos ubicando estos dos puntos para tener una idea de qué hacer. El punto A tiene coordenadas menos 6,4 y el punto B 8,2. Como estos son los extremos de un diámetro, ya deberíamos saber que el centro se encuentra en medio del diámetro. Por lo tanto, el centro es el punto medio de estos dos puntos. Podemos considerar que en el punto A, x1 es menos 6 y y1 es 4, y que en el punto B, x2 es 8 y y2 es 2. Apliquemos la fórmula del punto medio. El valor de x del punto medio se calcula como x1 más x2 entre 2, que en este caso sería menos 6 más 8, 2 entre 2, 1. El valor de y del punto medio se calcula como y1 más y2 entre 2, que en este caso es 4 más 2 es 6 entre 2 es 3. Por lo tanto, la coordenada del punto medio de AB, o lo que es lo mismo, el centro es 1,3, por lo que h es igual a 1 y k es igual a 3. Ya que tenemos la coordenada del centro, nos hace falta calcular la medida del radio. El radio se puede calcular del centro a cualquier extremo, es decir, en la distancia entre A y C o de C a B.
En ese ejemplo voy a considerar que el radio es la distancia de C a B. Apliquemos la fórmula de distancia de dos puntos como hicimos anteriormente, considerando que el radio es la distancia de C a B. El centro es 1,3, así que podemos considerar como x1, 1 y y1, 3. Consideremos al punto B 8,2, por lo que el valor de x2 es 8 y el valor de y2 es 2. Entonces, el radio se calcula como la raíz de 8 menos 1 al cuadrado más 2 menos 3 al cuadrado, lo que nos daría un radio de raíz de 50 aproximadamente 7.07. Luego de todo lo anterior, ya podemos determinar la ecuación de la circunferencia, considerando que el centro es 1,3, es decir, el valor de h es 1 y el valor de k es 3. El radio es la raíz de 50. Recuerda que si el radio no es entero, hay que usar la forma de raíz en la ecuación y vamos a sustituir esos valores en el modelo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado y vamos a obtener lo siguiente. X menos paréntesis 1 al cuadrado más y menos paréntesis 3 al cuadrado igual a la raíz de 50 al cuadrado, lo que al simplificar nos va a quedar x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a la raíz de 50 al cuadrado. De nueva cuenta, elevemos los términos al cuadrado de la ecuación anterior y vamos a tener que x menos 1 al cuadrado es x cuadrada menos 2x más 1, y menos 3 al cuadrado es y cuadrada menos 6y más 9, y otra vez observa que al elevar la raíz al cuadrado se va a simplificar, es decir, la raíz de 50 al cuadrado es simplemente 50. Igualemos a 0 y nos va a quedar x cuadrada menos 2x más 1 más y cuadrada menos 6y más 9 menos 50 igual a 0. Y si ordenamos y simplificamos esta ecuación nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y y 1 más 9 menos 50 es menos 40 igual a 0. Con esto llegamos a la ecuación de esta circunferencia. En los ejemplos anteriores vimos cómo determinar la ecuación de una circunferencia directamente en el plano cartesiano, pero hay que saber llevar esos conocimientos a problemas aplicativos. En los problemas aplicativos hay que ubicar correctamente al plano cartesiano según la información presentada y luego determinar los siguientes datos: la coordenada del centro y la medida del radio. Una vez encontrada la información anterior, ya se puede determinar la ecuación de la circunferencia. Veamos un ejemplo. Ejemplo aplicativo. Se está probando el alcance de un radar militar en un archipiélago. El monitoreo se realiza en la base central ubicada en una isla en un punto O. Desde una base ubicada en una isla en un punto C se emiten señales circulares a todas las bases a su alrededor. Las bases más alejadas que captaron la señal se ubican en dos islas denotadas como los puntos A y B, las cuales coinciden con los extremos de uno de los diámetros de la señal más grande. Tomando como referencia el punto O, la base A se ubica a 14 km hacia el oeste con 21 km hacia el norte, mientras que la base B se ubica a 26 km hacia el este con 15 km hacia el sur. Considera un plano cartesiano con el origen en el punto O. En el problema se nos está presentando demasiada información, así que vamos por partes. Si la isla O es el origen 0,0 del plano cartesiano y es la referencia, entonces la isla A está a 14 km hacia el oeste con 21 km hacia el norte. Por lo tanto, sus coordenadas son a menos 14,21. La isla B está a 26 km hacia el este con 15 km al sur, por lo tanto sus coordenadas son b 26, menos 15. Luego del análisis anterior, veamos de nuevo la imagen del mapa. Observa que las coordenadas que habíamos determinado de las islas A y B coinciden con la imagen que se nos está presentando, ya que habíamos determinado que la isla A tiene coordenadas menos 14,21 y la isla B tiene coordenadas 26, menos 15. Entonces ya estamos listos para contestar el primer inciso. Inciso A. ¿Cuál es la coordenada de la base ubicada en la isla C? Para contestar esta pregunta tenemos que recordar algo que decía el problema. En el problema se indica que desde la isla C se emiten las señales circulares y además A y B son extremos de un diámetro.
Entonces podemos concluir que el centro C es el punto medio de A y B. Entonces, H se calcula como menos 14 más 26 entre 2, lo cual es 6, y K se calcula como 21 menos 15 entre 2 igual a 3. Esto aplicando la fórmula de punto medio, considerando a los puntos A y B. Por lo que las coordenadas de la isla C, el centro es 6,3, es decir, está a 6 kilómetros al este con 3 kilómetros al norte de O. Pasemos al siguiente inciso recordando la información anterior. Si las coordenadas de las islas son A menos 14,21, B 26,-15 y ahora sabemos que C tiene coordenadas 6,3, ¿cuánto mide el radio máximo que alcanza la señal? El radio máximo se puede calcular como la distancia entre A y C o B y C, como habíamos visto anteriormente. Calculemos la distancia entre A y C considerando que en A x1 es igual a menos 14, y1 es igual a 21 y en C x2 es 6 y y2 es 3. Por lo tanto, el radio se calcula como la raíz cuadrada de 6 menos 14 al cuadrado más 3 menos 21 al cuadrado, lo que nos da un radio de raíz de 724, aproximadamente 26,9. Por lo que el radio máximo es de aproximadamente 26,9 kilómetros. Veamos el último inciso. Si el centro es 6,3 y el radio máximo es raíz de 724, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia con el máximo alcance? Para contestar este último inciso, recordemos que para determinar la ecuación de la circunferencia solo se requiere el centro y el radio, que si no es exacto se usa en forma de raíz. Entonces apliquemos el modelo de la circunferencia x menos h al cuadrado más y menos k cuadrada igual a r al cuadrado, con h igual a 6, k igual a 3 y r igual a la raíz de 724, con lo que vamos a obtener x menos 6 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a la raíz de 724 al cuadrado, que nos queda x menos 6 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 724, ya directamente por lo que hemos visto. Y x menos 6 al cuadrado es x cuadrada menos 12x más 36, y menos 3 al cuadrado es y cuadrada menos 6y más 9, y vamos a igualar a 0 dejando menos 724 del lado izquierdo de la ecuación. Al ordenar y simplificar vamos a obtener la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos 12x menos 6y, y 36 más 9 menos 724 es menos 679 igual a 0. Con esto llegamos al final del ejercicio. Ya para terminar, veamos las conclusiones de este video. Para determinar la ecuación de la circunferencia se requieren solo dos elementos, su centro y radio. En ocasiones tenemos que aplicar las fórmulas de punto medio y distancia entre dos puntos. Una vez sustituidos los valores en el modelo, hay que hacer las operaciones pertinentes e igualar a 0 la ecuación. Finalmente, en los problemas aplicativos hay que tener cuidado de la información que se presenta y ver cómo obtener la información necesaria. Con esto acaba el video del día de hoy, espero les haya servido y nos vemos en la siguiente.